Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre, es una gran alegría y considero un gran privilegio el compartir la palabra santa del Señor. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe y a este video que contiene la lección número 10, comentada día por día, con énfasis en el comentario bíblico adventista. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por dirigirnos en este estudio con tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Con base en el texto clave para esta semana, vamos a analizar el contexto según lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre este pasaje. Pablo ha mostrado claramente que todos los hombres, judíos y gentiles, son pecadores que están bajo condenación y que necesitan justificación. Ha demostrado que esa necesidad de justificación no puede alcanzarse en forma legalista por medio de obras de obediencia. Pero, tal como se revela en las buenas nuevas del Evangelio, Dios ha hecho todo lo necesario para cubrir la necesidad del hombre. Como un don gratuito de su gracia, Dios ofrece a todos perdón completo y reconciliación mediante la fe de Jesucristo, quien ha vivido, ha muerto y ha resucitado para la redención del hombre caído. Fin de la cita. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el acto más significativo realizado por y para el ser humano. Si tan solo tomáramos un poco de tiempo para reflexionar en todo el dolor, sufrimiento, humillación, burla, pesar por el que tuvo que pasar nuestro Salvador, entonces nuestro corazón sería conmovido y llevado al arrepentimiento. Pero constantemente y lastimosamente lo digo, nos olvidamos de todo lo que Él ha realizado en bien de nosotros. Le restamos valor o le prestamos poca atención a la entrega total que se hizo en el Calvario y continuamos en una vida cristiana siendo tibios de corazón, alejándonos de su presencia y con una entrega bastante mediocre al Señor. Isaías y Pablo comparten un mensaje similar en ambos textos. Primero se hace referencia a cómo Cristo pagó por nuestras culpas y transgresiones. Por su sacrificio fuimos restablecidos a una condición en la cual podremos salir victoriosos ante el pecado y la paga del mismo. Dios dio a su Hijo para darnos la posibilidad de salvación. No existía otra forma de hacerlo posible. Por otro lado, Pablo nos expresa una necesidad constante de Jesús, quien nos da tranquilidad y gozo, teniendo entonces la seguridad que al haber sido justificados, hemos recibido paz en nuestra vida. El comentario bíblico adventista nos dice: la única forma como la imagen divina puede ser restaurada en el hombre caído es por medio de una confiada y amante comunión con Cristo por la fe. Por lo tanto, Dios no solo perdona, también reconcilia, nos pone en armonía con Él. Fin de la cita. Domingo, 28 de febrero. La verdad probatoria de Isaías.
Isaías 59 al 10 nos dice: He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El comentario bíblico adventista nos dice sobre el texto anterior lo siguiente: la confianza en el amor del Padre y la perfecta sumisión a su voluntad sostuvieron al Salvador durante su último gran conflicto con los poderes de las tinieblas. Esto se dice con referencia a la confianza que, así como el Señor tuvo en momentos difíciles, nosotros también podemos tener en momentos de dificultad. Hay tiempos de oscuridad y perplejidad aún para los que se proponen seguir al Señor. El enemigo apremia para confundir y desanimar. Así fue en el caso de Job y más tarde en el caso de Juan el Bautista. Cuantos se hallen en circunstancias similares pueden poner en Dios su firme confianza. A su debido tiempo les dará la luz que buscan. Fin de la cita. Podríamos decir que Isaías 54 al 10 es una antesala de lo que el profeta describirá en el capítulo 52 y 53. El protagonismo del siervo en esta sección del libro profético ilustra de manera muy explícita la intención del mensaje global del libro, el sacrificio que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo, motivado por su amor infinito. En esta sección particularmente se exaltan 3 puntos esenciales. El siervo contaba con la compañía y la aprobación de Jehová. Tal como afirman los versículos 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Jehová me abrió el oído. El siervo habría de someterse al sufrimiento causado por sus enemigos. Según el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El siervo saldría vencedor. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Afirma el verso 8, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Afirma el verso 9. Por tanto, este fragmento del profeta Isaías nos muestra al Mesías enviado por Dios cumpliendo su misión, padeciendo el dolor, sometiéndose a la burla y al abuso, y glorificado y exaltado por Dios, quien le dará la victoria sobre sus enemigos. Tal como Isaías lo había escrito, sucedió. El Hijo de Dios se presentó al mundo con palabras de sabiduría. Como enviado de Jehová, padeció la cruz, humillándose a sí mismo, y finalmente fue glorificado por su Padre, por la victoria adquirida. ¿Cuál fue la motivación del Señor Jesucristo para permitir ser humillado, golpeado y burlado? Es la misma que lo motiva hoy a insistir en nuestra salvación, su amor infinito. Lunes 1 de marzo. El poema del siervo sufriente. Isaías 53, 10 al 12 nos dice: Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El comentario bíblico adventista nos aporta lo siguiente: Dios no se alegró de que su siervo
el Mesías tuviera que sufrir, pero por causa del bienestar eterno de los hombres y la seguridad del universo era necesario que sufriera. Debe entenderse por esta frase que tal fue la voluntad de Dios. Únicamente así podría tener éxito el plan de salvación. Los sufrimientos de Cristo eran parte del plan eterno. Todo lo que se perdió por causa del pecado será restaurado. Cristo se convirtió en heredero de todas las cosas y comparte su heredad con los que ha rescatado de manos del enemigo. Ellos comparten su triunfo, no como vasallos ni esclavos, sino como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y destinados a reinar con Él para siempre. Jesús recibirá un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará. Fin de la cita. Tal vez no exista en la Escritura un pasaje que intente sensibilizar más nuestros corazones al sufrimiento del Mesías que el poema del siervo sufriente. No obstante, el inicio del poema de un mensaje de gozo anticipado, que dice: «Mi siervo será prosperado», afirma el profeta, y promete que será prosperado, engrandecido, puesto muy en alto. De inmediato se contrasta la gloria con el sufrimiento, y afirma Isaías que el siervo sería desfigurado de tal manera que asombraría a las multitudes. Callado, sumiso y paciente, fue llevado a su lugar de tortura, pero no fue solo. Isaías fue claro al afirmar que llevaba sobre sí el pecado de toda la humanidad, los dolores de las multitudes, el costo de nuestra paz. Al mismo tiempo, el profeta deja en claro que lo hace por nosotros, por darnos la paz. Sobre él cayó el castigo. Las enfermedades no eran suyas, el dolor tampoco. Eran nuestras enfermedades, era nuestro dolor. El poema del siervo sufriente es un canto a la gracia, una expresión de la salvación, todo con el fin de que nuestra llaga, nuestra maldad, nuestro pecado no fuesen contados delante de Dios. No obstante, el profeta dice que el siervo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La satisfacción de su dolor, de su sacrificio, es la salvación tuya y mía de la humanidad, la redención de su pueblo y la erradicación del pecado. Nuestras enfermedades, dolores y pecados también fueron llevados y perdonados por Cristo. Martes 2 de marzo. ¿Quién ha creído? Isaías 52:13 nos dice: «He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto». Con estas palabras se introduce una nueva sección que continúa hasta el capítulo 53, verso 12. Este capítulo debería terminar inmediatamente después del verso 12 y no después del verso 15, pues el capítulo 53 continúa el pensamiento sin interrupción alguna. En esta nueva sección se presenta al Mesías como el siervo sufriente. En ningún otro pasaje de la Biblia se presenta más claramente la naturaleza vicaria y el carácter expiatorio de la muerte de Cristo. Era la voluntad de Dios que la obra de la restauración, que comenzó con la repatriación después del cautiverio, prosiguiera a ritmo acelerado y alcanzara su culminación con la venida del Mesías, quien por medio de su sacrificio en el Calvario libertaría del cautiverio del pecado. La liberación del yugo de Babilonia, hecha posible mediante Ciro, conquistador de Babilonia, prefiguraba la liberación mayor del dominio del pecado, hecha posible gracias a la victoria obtenida por Cristo sobre las potestades de las tinieblas y de la muerte.
Fin de la cita. El relato de Isaías 52:13 nos da claridad sobre el lugar que Cristo debía ocupar, de donde realmente provenía y de qué manera sus hijos se verían beneficiados del triunfo que él obtendría en la cruz. Hay que tener en cuenta que el Salvador tenía su propósito muy claro, que era y es servir y salvar. Y aunque no hubiese otra forma, otro camino más que el dolor y el sufrimiento, posteriormente su gran poder y magnificencia se verían reflejados al vencer su gran prueba. La pregunta que podemos analizar en este día es el porqué del sufrimiento del Mesías, si evidentemente no lo merecía. También podemos observar algunas historias de la Biblia en las cuales sus protagonistas tuvieron que pasar por momentos de prueba y dolor. Por ejemplo, Job, José, Daniel, entre otros, quienes siendo fieles a Dios, se vieron inmersos en situaciones degradantes, humillantes, donde incluso sus vidas estuvieron en peligro. Pero el Señor siempre los sustentó hasta el final. Su gloria triunfó ante aquel que quería destruirlos. De la misma forma, y en un grado aún mayor, Cristo cargó con una culpa que no merecía, que no le pertenecía, un suceso que solo puede ser justificado por medio del amor. Y es precisamente la promesa que nos encontramos en el verso 6 del capítulo 53. Nuestro Salvador soportó el pecado de aquellos que no lo reconocieron, que lo golpearon, que lo ultrajaron. No importaba quién fuera. Él murió por toda la humanidad. Tristemente, unos lo aceptarán y otros decidirán apartarse de la gracia hasta el fin de los tiempos. ¿En qué grupo deseas estar tú? Miércoles 3 de marzo. Los inalcanzables somos nosotros. Isaías 53, versos 3 al 9 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En estos versos podemos encontrar la descripción más dolorosa y detallada del sufrimiento de Cristo en esta tierra. Es estremecedor leer cada una de esas líneas que conlleva todas las lágrimas y gotas de sangre derramadas en el proceso de redención. Quizás exista un sentimiento de tristeza cuando conscientemente nos encontramos tan alejados de Cristo, de aquel que soportó lo insoportable, de alguien que no escatimó entregar hasta el último suspiro de su vida por un pueblo que aún le sigue hiriendo, que aún le sigue rechazando. Quizás nos encontremos en ese grupo, en el grupo de aquellos donde el corazón se vuelve cada vez más duro, más reacio, más en contra de un mensaje que tiene el único propósito de salvarnos.
El comentario bíblico nos dice: por causa del pecado, el hombre perdió su inocencia, la capacidad de amar y obedecer a Dios, su hogar, su dominio sobre la tierra y la vida misma. Cristo vino para restaurar todas estas cosas en forma permanente. La muerte del siervo de Dios proporcionó una expiación aceptable y efectiva del pecado que había ocasionado la pérdida. Ese sacrificio era esencial para la redención y la restauración del hombre. Fin de la cita. Inmediatamente después de la caída del hombre en pecado, el plan de salvación se puso en marcha. Dios sabía cuál era la única solución al problema de dicha transgresión. Solo alguien limpio de toda culpa y lleno de divinidad podía darle una nueva esperanza al mundo caído. Cristo, como libertador, vendría a esta tierra a buscar y obtener aquello que se había vuelto inalcanzable por causa de Satanás, el ser humano. De esta forma, la redención fue posible gracias a Cristo, quien nos redimió y nos libró de las terribles consecuencias del pecado, y abrió un camino nuevo y vivo para darnos completa salvación, si tan solo queremos dejarnos guiar por Él en ese camino de bendición. Jueves 4 de marzo. Una ofrenda de restitución transformadora. Isaías 53, 10 al 12 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Una ofrenda es un obsequio, dádiva o don, que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. La palabra ofrenda proviene del latín oferenda, que significa cosas que se han de ofrecer. Para vencer el pecado era necesario una ofrenda que pudiese tener el poder de restaurar, de volver a dar la oportunidad de salvación que se había perdido por el pecado. El siervo, es decir, Cristo Jesús, entregó su vida como una dádiva de restauración a un mundo caído. El comentario bíblico adventista nos dice: Cristo se deleitó en cumplir la voluntad de su Padre, y por medio de él la voluntad de Dios prevalecería una vez más entre los hombres. La misión del Mesías tendría éxito. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no sería en vano. Gracias a su muerte muchos vivirían. Mediante sus sufrimientos muchos hallarían paz y vida eterna. El resultado justificaría ampliamente el sacrificio requerido para lograrlo. Fin de la cita. Además del plan que se acordó en el cielo para la redención del hombre, cabe resaltar que Cristo tuvo toda la disposición de aceptar el llamado del Padre. A pesar de la complicada senda que debía recorrer hasta cumplir su objetivo, el Salvador se gozó en el servicio abnegado por la humanidad sumida en la desolación y sin esperanza alguna. De esta forma, Cristo a través del tiempo y en todo momento ha estado presto al servicio de su pueblo, de sus hijos. Somos nosotros quienes por instantes nos hemos hecho a un lado. Mi hermano y mi hermana, mira, la ofrenda infinita, maravillosa, ya ha sido hecha. La vida de Cristo, la sangre de Cristo. En esa cruz no debió morir el Señor, sino tú, y obviamente yo.
Pero Cristo, en su gran amor, dijo: yo no quiero que ustedes pasen por este dolor de experimentar las consecuencias del pecado, es decir, la separación rotunda de Dios, la muerte eterna. Yo quiero darles vida. Mi Padre quiere darles vida. El Espíritu Santo quiere darles vida. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación y en nuestro bienestar eterno. Por eso se dio la ofrenda que se requería. El cielo no escatimó nada, lo dio todo para darnos salvación y perdón. Por favor, no desprecies tan grande regalo. No despreciemos tan grande don. En el nombre del Señor. Viernes 5 de marzo. Para estudiar y meditar. No habrá otro fin más que la muerte para aquel que decida entregarle su vida al pecado. Quien no permita que Cristo efectúe esa restauración que desde la cruz plasmó para todos nosotros, accederá entonces por su propia voluntad al grupo que será liderado por Satanás cuando la Nueva Jerusalén esté descendiendo para quedarse en esta tierra para siempre. Por lo tanto, solo hay dos caminos, dos opciones, y Dios nos ha hecho libres de tomar la decisión que mejor nos parezca. Él ya hizo provisión para enseñarnos, educarnos, perdonarnos, salvarnos y darnos sabiduría sobre lo que debemos hacer. Solo queda nuestra parte, y es allí donde el corazón de Cristo se enternece, sufre, se agobia, porque nos ve necios, rebeldes, desobedientes, y por más que el Señor quiera darnos su gracia, seremos nosotros quienes decidamos aceptarla, valorarla, vivir en ella, o la rechacemos para siempre. Oh, mi hermano y mi hermana, que nuestro principal objetivo en este momento sea entregarle por completo nuestra vida a Cristo. Honremos de corazón su sacrificio en favor de nuestra salvación. Compartamos el mensaje de esperanza y amor que muchos necesitan oír. Hoy más que nunca debemos unirnos como hermanos y predicar el verdadero evangelio, las buenas nuevas que no podemos guardarnos. Nuestro Señor Jesucristo salió vencedor de la cruz, de la muerte, y quiere que le permitamos habitar en nuestro corazón por la eternidad. Muchísimas gracias, amados hermanos y hermanas, por sacar tiempo para escuchar la reflexión, el comentario día por día. Gracias por abrir tu corazón y tu mente al entendimiento que da el Señor Jesucristo cuando recibimos su palabra, cuando escuchamos su palabra con amor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé fortaleza en medio de la prueba, que te dé un cántico nuevo a pesar de los sufrimientos que te ha tocado enfrentar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Padre, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque lo diste todo. Has hecho todo lo posible y hasta lo imposible para lograr darnos eterna salvación. Ahora te suplicamos que nos ayudes a abrir nuestros ojos para poder decidirnos por ti, por tu amor, para caminar en la senda de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia. Bendice a mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Provéeles para cada una de sus necesidades. Responde, Señor, cada petición que ellos te han hecho y te hacen constantemente. Sana a los enfermos de tu pueblo, sana a los enfermos del mundo, y el que reciba tu sanidad se dé cuenta que ha recibido bendición de ti y te busque de corazón, para que no solo encuentre sanidad física, sino que sobre todo encuentre salvación. Gracias por escuchar nuestro clamor, gracias por salvar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a cada uno de nuestros familiares, Señor. Por favor, hazlo
Tú tienes el poder, en ti confiamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, como siempre decimos al final, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con tus contactos. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Por favor, recuerda siempre que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata. Cristo viene pronto.